Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Querida Yo, un podcast para hablar sobre la importancia de la salud mental. Yo soy William, soy comunicador y productor multimedia y me encuentro con Dinora Torres, quien es psicóloga especializada en la atención integral para mujeres. ¿Qué tal, Dinora? Estoy contenta de grabar este tercer episodio porque sabemos que hay muchas personas que nos están mirando y que a partir de este espacio pues, pueden tener información muy valiosa para poder tomar decisiones o para los procesos que estén sobrellevando. Este día vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención y es sobre el duelo. Todo aquello que sentimos cuando pues atravesamos por una pérdida y que muchas veces pues no sabemos cómo manejarlo, no sabemos si es normal lo que sentimos, no sabemos si necesitamos algún tipo de apoyo. Me gustaría comenzar preguntándote, Dinora, ¿qué es el duelo? Los duelos son todas esas acomodaciones que vamos a necesitar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de las reacciones que vayan surgiendo a partir de eso que hemos perdido, ¿ya? De eso que puede ser la pérdida de algo que haya sido realmente significativo en nuestra vida, aunque para otras personas dentro de este proceso quizás muchas veces se da que minimizan como el sentir, ¿verdad? Ante la pérdida de cualquier cosa, lugar o persona, que en este caso creo que lo más popular es como hablar de un proceso de duelo ante la muerte de un ser querido, pero en este episodio vamos a hablar de diferentes tipos de duelos que hay y que muchas veces quizás ni nos hemos dado cuenta que hemos estado en este proceso de duelar y acomodar todo eso necesario, ¿verdad? Que vayamos necesitando y que es importante que vayamos por ahí dándonos permiso de ir sintiendo, de ir procesando en el tiempo que sea necesario y desde los recursos que tengamos. Sí, porque justamente, digamos, el pasar o el estar cerca de una persona que está pasando por un proceso de duelo es muchas veces complicado, incluso saber cómo reaccionar, qué decir a esta persona. Estoy hablando de un duelo cuando perdemos a un ser querido. O sea, es difícil saber cómo reaccionar, cómo hacerle sentir mejor a la persona o si podemos hacerle sentir mejor de alguna forma, más allá del acompañamiento, más allá del apoyo. Pero, ¿cuáles son esos tipos de duelos de los que estamos hablando? Mira, como hablábamos de que estos duelos pues, es la acomodación de todo lo que se va a mover a partir de lo de la pérdida. De hecho, la palabra duelo viene de la palabra dolor. Vamos a tener que atravesar este dolor que implica este proceso de adaptación, que para eso van a ir ocurriendo algunas etapas, ¿verdad? Dentro de este proceso. Creo que una de las cosas que más sucede en esto que me estás planteando es que como personas que acompañamos a alguien que está sufriendo algún tipo de duelo, es que quisiéramos aliviarle el dolor, porque no queremos ver sufrir a esa persona. Pero como hablamos de esto que te digo, que el duelo es dolor, es importante que sepamos que la persona que está duelando va a tener que atravesar la incomodidad que implica el dolor porque ha perdido algo y entonces este dolor implica que van a haber un montón de reacciones dentro de este proceso que va a ser necesario que la persona pues vaya acomodando, ya sea a través de las redes de apoyo que van a estar ahí, por supuesto, pero también como que le demos el lugar y no subestimemos a las personas porque cada una y cada uno va a tener sus propios recursos también para ir afrontando esta situación y en todo caso no los tuviera, pues sabemos que hay personas que acompañamos estos procesos para hacer un poco más suavecito este proceso, aunque sabemos que va a ser totalmente incómodo. Dentro de los tipos de duelos que podría mencionarte y que es importante que los visualicemos, pues está la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Que sabemos que es uno de los dolores más terribles, especialmente si se da en circunstancias que no esperamos, ¿verdad? Está el duelo por la pérdida del empleo, que muy poco se habla de esto, pero que también es una pérdida significativa y que va pues, afectar no solo la parte económica de la persona, sino también la parte psicológica, emocional, también física, ¿verdad? Está el duelo también por la pérdida de una mascota, porque sabemos que las mascotas pues vienen a ser como parte de la red de apoyo de algunas personas y que he escuchado algunos comentarios donde minimizan el sentir por una persona, minimizan el sentir de una persona que está atravesando un duelo. Y que creo que es como de respetar mucho este proceso porque obviamente si esa mascota es como significativa para esta persona, obviamente hay un dolor que hay que respetar esa vivencia de esa persona. También a veces duelamos
digamos, como procesos donde nosotras vamos teniendo que dejar expectativas, tenemos que soltar sueños que teníamos, proyectos de vida. Hay duelos como en esas etapas de vida que vamos atravesando, ¿verdad? Cuando vamos cumpliendo años, cuando vamos atravesando algún tipo de etapa significativa en nuestra vida, pues también vamos atravesando duelos. Duelos cuando terminamos una relación sexoafectiva también, o sea que sabemos que es de los duelos también más reconocidos y que de alguna forma también es doloroso, porque implica que estás decidiendo o muchas veces no lo decidís vos, ¿verdad? Pero de alguna manera afecta, pues porque es como la separación de ese vínculo, de eso tan significativo que estás perdiendo y que significa pues mucho dolor para poder afrontar. Hay duelos también cuando sentís que estás perdiendo la salud, cuando te da un diagnóstico de alguna enfermedad grave, ¿verdad? Entonces atravesas como este proceso también de ir pues acomodando todo lo que surge, que una de las emociones que más surge por ahí es el miedo, ¿verdad? La angustia, la incertidumbre de qué va a pasar. Y así hay otros tipos de duelos específicos que de alguna manera, dependiendo de la persona en qué etapa esté o de repente venga y se explore un poco más, pues vamos pues descubriendo que muchas veces también se va duelando diferentes situaciones dentro de la vida. Sí, ese es como sentir de que se está perdiendo algo. Imagino también que, por ejemplo, las personas que atraviesan por un proceso como de migración. También mudarte de país también, de hecho, atravesas un duelo. ¿Por qué? Porque estás dejando tu país, tu familia, tu grupo de amigos, amigas. Una versión tuya también pareciera que se queda ahí, ¿verdad? Que va a afrontar como otra cultura, otras costumbres. Entonces eso implica también que va a haber un proceso de adaptación, el cual vas a tener que ir atravesando por ahí. Otro de los duelos que no se menciona, que también creo que es importante, es las personas que pueden tener algún tipo de accidente y que pueden perder algún miembro de su cuerpo. ¿Ya? Entonces también va a implicar un duelo el perder un miembro de tu cuerpo, ¿verdad? Y que también ahí pues, se va a tener que dar el acompañamiento necesario para poder ir afrontando y acomodando todo lo necesario. Así que hay muchos tipos de duelo, que en este caso, fíjate que en el acompañamiento con mujeres, muchas de las mujeres también cuando toman decisiones importantes, especialmente mujeres que están en alguna situación de violencia o en alguna relación que les ha costado un poco salir de ahí, también atraviesan ese duelo, atraviesan el duelo de esas versiones que estuvieron ahí dentro de ese círculo y que de alguna manera avanzar en el proceso y ver esa parte de ellas hacia atrás es como muchas veces llenas de culpa diciendo ¿y por qué me quedé tanto tiempo ahí, verdad? Pero en terapia desde la ternura trabajamos esta parte, es como comprender que en aquel momento pues no teníamos las herramientas necesarias, pero que vamos como suavizando también y entendiendo que esa versión mía ya no está y que se quedó ahí y que ahora estoy con una nueva versión y con otras herramientas para poder seguir avanzando y poder ir afrontando todo lo que implica. Otro aspecto importante que te quería mencionar es que pues el duelo realmente no es un proceso recto, o sea, no es lineal, ¿verdad? O sea, va a implicar que va a tener sus, por ejemplo, como decimos, como sus curvas o sus alteraciones por ahí, y que muchas veces vamos a sentir como que si hemos retrocedido al principio, pero que no significa que vamos a volver al mismo sitio. Simplemente significa que de alguna forma vuelven como estos sentires, ¿verdad? Otra vez, pero que poco a poco con todo el proceso que vamos haciendo, o el trabajo interno que vamos haciendo, pues nos damos cuenta que vamos avanzando y que a lo mejor quedarnos con ese sentir un ratito, luego ya sentimos como que ya pasó, ¿verdad? O sea, ya me atendí y me hice cargo. Pero que también dentro del acompañamiento terapéutico pues, se puede ir como sintiendo un poco más ligero el proceso. Dinora, ¿hay algo que podamos hacer ante un proceso, o si estamos atravesando un proceso de duelo? Algo que nosotros y nosotras digamos... ¿Cómo lidiar un poco con este proceso? ¿Cómo lidiar un poco? Exactamente, sí. Cuando pasamos por un proceso de duelo, por la pérdida de un familiar, por la pérdida de una mascota, al terminar alguna relación, todo esto que hemos mencionado. Es que no hay otro camino diferente que el que nos va a llevar a la aceptación. Entonces aceptar es una de las cosas más difíciles porque obviamente genera incomodidad y genera dolor. Y lo que no nos gusta es atravesar el dolor, porque no es cómodo. O sea, sabemos que dentro de esto se van a mover un montón de cosas. O sea, yo lo defino así, mira, es como que nos duele el cuerpo, nos duele el alma, nos duele la vida, o sea, nos duele todo.
Y en ese sentido no hay cosa que sienta que me pueda consolar, o sea, y es ahí donde voy otra vez a esta parte que vos decís, como, ¿cómo hago para poder acompañar a una persona que está en un proceso de duelo? Y es que yo puedo hacerle sentir que estoy ahí, incluso en ese momento es probable que hayan palabras que no me van a consolar, o sea, pero sí puedo acompañar desde el silencio, puedo acompañar desde tomar la mano si la persona me lo permite, puedo acompañar desde preguntar a la persona como qué necesitas, porque muchas veces nosotros asumimos de que la persona necesita eso y pareciera que lo que queremos es salvarla, ¿verdad? Para que no atraviese eso, pero es que no va a haber otro camino. O sea, la persona va a necesitar atravesar y va a necesitar llorar mares y necesita llorar mares. Va a necesitar su espacio a solas y necesita también para procesar. Creo que también como este proceso de aceptación pues va a llevar también su ritmo. De hecho, ahí podemos como irnos introduciendo un poco a esto de las etapas, ¿verdad? Que para hablar de esto te digo que no se van a cumplir todas en orden. A veces se va a saltar de una etapa a la otra, otras etapas no se van a cumplir dentro del proceso, pero que la mayoría de veces pues vamos a atravesar algunas. ¿Cuáles son estas etapas? La primera etapa es la etapa de negación, donde por ejemplo te enteras de que ha ocurrido esta pérdida, cualquier pérdida que sea, ¿verdad? Y luego es como, podés entrar como en una pequeña crisis donde no asimilás que está sucediendo esto, que parece que no es real. Entonces psicológicamente pues vas a tener como el tiempo para ir acomodando el impacto de la noticia o de lo que te acaban de informar, ¿verdad? Que acaba de suceder o dependiendo de qué tipo de duelo sea. Es un mecanismo de defensa que se activa justamente, ¿verdad? Ante el dolor de lo que implica lo que te están diciendo. Entonces, esa sería la primera etapa. Pueden ser horas, pueden ser un día y luego, dependiendo de cada persona, ¿verdad? O pueden ser personas que también pueden entrar en una pequeña crisis emocional y van a ser necesarios los primeros auxilios psicológicos en ese caso. La segunda etapa es la etapa de ira o de enojo, donde las personas pues están asimilando y se sienten muy enojadas y enojados con el mundo entero, ¿verdad? Algunas personas culpan si tienen alguna creencia, culpan a ese ser, ¿verdad? De que lo que está sucediendo, se enojan con todo el mundo, o sea, con la vida en general, ¿por qué está pasando esto? ¿Verdad? Y empiezan a hacerse un montón de preguntas, a veces puede surgir un poco también de dureza dentro de este proceso, porque pareciera que quisiéramos respuestas, pero no las podemos obtener, pero también es como atravesar esa parte, ¿verdad? La tercera etapa es la parte de negociación, y en esta etapa de negociación, pues es como ir medio acomodando ciertas cosas. Muchas de las personas en esta etapa, por ejemplo, personas que están atravesando algún duelo por alguna enfermedad, pareciera que surge como algo alternativo. Ya, digamos que si les han dado un diagnóstico, es como que en algún momento tienen como esa esperanza de que este diagnóstico se va a revertir, pero sabemos que no es cierto. Pero es como ir negociando un poco con eso que se va moviendo, ¿no? O, por ejemplo, cuando sentís que has perdido algo, perdí esto, pero a lo mejor puede ser que haya algo más por ahí, pero esta sería como esta etapa de negociar un poco con lo que está pasando, ¿no? Luego viene la etapa de tristeza, de profunda tristeza, que se denomina depresión, pero me gusta más llamarlo como la etapa de tristeza, pero es esta sensación de profunda tristeza donde las personas pues van a bajar un poco el estado de ánimo de no querer salir, a lo mejor problemas, dificultades para poder dormir, pérdida del apetito, no van a querer quizás relacionarse con más personas porque obviamente necesita como su espacio para poder ir, digamos, como teniendo introspección de todo lo que se está moviendo. Y creo que ahí es una de las etapas donde más vas teniendo más conciencia, donde es real esto que está sucediendo. O sea, ya no hay nada que pueda hacer a lo mejor dentro de este proceso. No puedo regresar. Si, por ejemplo, es una persona que ha fallecido, es como no le puedo regresar la vida. O sea, es como ir quizás más adentrándose un poco más a ser consciente que está ocurriendo esto. La otra etapa es la etapa de aceptación, que es como ya has pasado, ya has ido haciendo este recorrido y ahí ya sos como más consciente de entender, es como sí, ¿verdad? Es cierto, esto está pasando y ya voy como aceptando y acomodando un poco mejor dentro de lo que podemos decir la pérdida o lo que está sucediendo. Fíjate que esta persona que puso por ahí estas 5 etapas lo hizo, se me ha olvidado un poquito el nombre, pero es de apellido Ross, era una suiza que forma esta teoría y la forma porque dice que las personas que están en un proceso de trascender de su vida a la muerte, enfermos terminales, ella dice merecen el acompañamiento para poder trascender hacia la muerte de una manera más digna.
Entonces ella empieza a escribir, ¿verdad?, sobre los procesos de duelo y empieza a investigar, a acompañar a estas personas y a partir de ahí surgen estas etapas que obviamente ahorita con las investigaciones y todo, pues se han ido agregando otras. Está también la etapa de la resignificación, que podríamos decir que para algunas personas que han tenido algunas pérdidas es como darle un nuevo significado a estas pérdidas, o sea, no porque celebramos que ocurrió esto, pero sí lo podemos aprender, podemos ver como un aprendizaje a partir de esto que sucedió. ¿Y en cuánto tiempo, digamos, se presentan estas etapas o dentro de qué rango de tiempo se van como trabajando o presentando cada una de estas etapas? Más o menos es como un aproximado de 3 semanas a un mes lo de la etapa de la tristeza, porque dentro del intermedio de acompañamiento a veces como que se saca como esa media, pero no es como un dato específico que te voy a decir, que así tiene que ser para todas las personas. Depende mucho. De hecho, hay personas que llevan muchos años y que por ahí todavía están llevando como sus procesos de duelo, y especialmente algunas como que no se dan permiso como de buscar ayuda profesional porque a lo mejor sienten que así lo llevan bien, ¿verdad? Pero sí, hay personas que han pasado muchos años y que deciden por fin cómo trabajarse ese proceso de duelo por ahí que está pendiente, entonces. Dinora, conocimos un caso de un senderista que él pues se perdió en el volcán de San Vicente. Su madre, y esto fue como bastante sonado, su madre falleció y en las noticias se manejaba que había fallecido por angustia. Entonces yo quería consultarte, ¿esto es posible? ¿Es posible que una persona fallezca cuando está atravesando un proceso de duelo, un proceso de dolor? ¿O cuáles son estas características? ¿Cómo te afecta digamos, lo emocional en lo físico? Podemos decir que este es como un duelo, a lo mejor que la mamá de esta persona, podemos denominarlo como un duelo inconcluso, porque te imaginas lo que implica para una mamá, ¿verdad? El perder a un hijo y de repente es como no saber dónde está el cuerpo, qué habrá pasado. Entonces hay diferentes tipos como de duelo que se van acompañando, pero en este caso que vos me decís, lo que sucede es de que la parte psicoemocional sabes que va conectada con la parte física. Entonces imagínate si esta señora tenía ya padecimientos de salud que se pudieron agudizar con toda esta situación de todas estas emociones o sentimientos, ¿verdad? Que pudieron surgir a partir de no tener noticias o información clara sobre su hijo. De alguna manera, pues claro, van a haber como algunas afectaciones a nivel físico o psicoemocional que pudieron llevarla incluso a desarrollar algún tipo de depresión, que se combina justamente con la parte del aumento de cortisol, ¿verdad? O de otro tipo o agudizar un poco ya los padecimientos que tenía, y es probablemente que esto pueda llevar a una persona a que pueda desarrollar alguna situación cardiovascular, algún infarto, alguna situación específica de salud un poco más grave, y sobre todo si esta persona no tenía también el acompañamiento necesario, ¿verdad? Para poder sobrellevar pues la pérdida de no tener información clara o qué pasa con su hijo, ¿verdad? Entonces sí es posible que una persona pueda fallecer, quizás no por el tema de una emoción, sino en sí de todo lo que implica, o sea, a nivel del cuerpo y emocionalmente, como ir asimilando o ir procesando todo lo que se mueve alrededor de un impacto emocional tan grande, pues como son las pérdidas, ¿verdad? ¿Es necesario, digamos, que una persona que está atravesando por un proceso de duelo vaya a terapia? O sea, ¿es recomendable, es necesario? No precisamente tendrías que acudir a terapia. Hay personas que lo llevan muy bien y no precisamente tienen que ir a acompañamiento terapéutico. Y otros duelos que a lo mejor si digamos que si estamos analizando que se vuelven un poco más complejos, de que se agudiza un poco, que sentimos que nos está afectando en diferentes áreas de la vida, como la parte social, laboral, digamos individual, para el relacionamiento, para algunas situaciones específicas de nuestros propios procesos. Entonces ahí sí podríamos decir que necesitamos el acompañamiento, pero hay personas que no precisamente necesitan acompañamiento. Por eso te decía yo, creo que fue en el primer episodio donde te decía como no vamos a romantizar la terapia y vamos a decir todo se resuelve en terapia, porque es probable que hay personas que van a tener por ahí sus propios recursos y dentro de esos recursos a lo mejor va sobrellevando ahí su proceso de duelo. Y digamos, en un proceso de terapia cuando se trabaja un duelo, ¿cómo se aborda?
Fíjate que es importante que la persona se sienta escuchada, que se sienta validada y que sienta que hay un espacio por ahí donde de alguna manera puede tener algunas herramientas para poder ir lidiando un poco con las reacciones que pueden presentarse dentro del proceso de duelo, que pueden ser un poco físicas, psicoemocionales también, porque de alguna forma este dolor va a implicar, como te decía, que duele la vida, duele todo, ¿verdad? Entonces se van a presentar algunos síntomas como insomnio, estrés, ansiedad, problemas gastrointestinales, algún dolor en el cuerpo que se puede ir traduciendo en problemas de psicomatización, para evitar llegar a un proceso depresivo también. Entonces, en este sentido, pues la terapia proporcionamos algunas herramientas que pueden ser útiles dentro de este proceso y sobre todo también como orientar mucho el autocuidado dentro de esto, porque sabemos que no podemos evitar que el dolor esté ahí, pero sí podemos ayudar a llevar este dolor de una forma más suave, quizás un poco más desde la ternura y el buen trato, y no desde esta parte de la dureza, porque muchas de las personas que vienen a terapia pareciera que encuentran un lugar seguro en la terapia porque son comprendidos desde el dolor, y dentro de la familia a veces como por buenas intenciones a veces se dan como alguna frase como ya va a pasar, todo va a estar bien, lo vas a superar, que claro, va lleno de buenas intenciones porque no es que lo hagan por mala onda, ¿verdad? Pero de alguna manera estas buenas intenciones a veces puede hacer que se agudice más el problema o que de alguna manera también se sienta la persona invalidada, o sea, y realmente creo que es importante esta partecita de la escucha y el acompañamiento desde un lugar donde te van a validar y acompañar, pero también te van a proporcionar herramientas para poder ir sobrellevando lo que va a implicar este proceso, o sea, que te decía que no es lineal y que va a durar el tiempo dependiendo de los recursos que la persona vaya teniendo. Gracias, Dinora. Yo creo que este es un tema súper amplio, pero se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todas las personas que nos han visto y nos han escuchado a través de las redes sociales de la Colectiva Feminista, a través de YouTube en Todas TV, a través de Radio de Todas y a través de las redes sociales de Sanando Juntas. ¿Cómo podemos encontrarte, Dinora? Pueden encontrarme a través de las redes sociales de Sanando Juntas, a través de Facebook, Instagram, y para agendar una cita pueden hacerlo a través del WhatsApp de la clínica. Queremos dar un especial agradecimiento a The Cornejos House, un bar café en Santiago de María. Les recomendamos mucho, es donde estamos grabando actualmente, y pues también vamos a dejar sus redes sociales y su información para que puedan seguirles, para que puedan venir a Santiago de María y a The Cornejos House. Gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias.